Bien, ahora os quiero hablar de algo que está ocurriendo pues ahora mismo, justo frente a todos nosotros, y que sin embargo, pues casi nadie lo está explicando con honestidad. Todos hablan de inflación, todos hablan del precio de la gasolina, de las facturas del supermercado, del alquiler. Los políticos se culpan los unos a los otros. Bueno, los medios de comunicación debaten interminablemente si la economía es fuerte o débil. Pero casi nadie está haciendo la pregunta que verdaderamente importa. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Preguntamos, ¿por qué cada nación poderosa de la historia que comienza a imprimir dinero de la nada para resolver sus problemas termina siempre en el mismo lugar? Muy buenas tardes desde la sede del Movimiento Victoria. Prestaré atención a tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias. Vamos a compartir nuestra crónica de hoy que hemos titulado El oscuro destino de las naciones que imprimen demasiado dinero. Con vuestro permiso. Bueno, los números, lo que estoy a punto de exponer no es una teoría conspirativa ni un ejercicio de catastrofismo. Es un patrón perceptible. Un patrón que se ha repetido a lo largo de los siglos, a lo largo de las civilizaciones, a lo largo de cada gran imperio que ha existido. Y siempre, sin excepción, termina de la misma manera. Los números que deberían quitarnos el sueño. Vamos a empezar por aquí. Pero empecemos con los hechos, porque los números, pues el lenguaje puro de las matemáticas, en fin, no engañan, ¿no? Son donde vive la verdad, por así decirlo. A partir de abril del 2026, atento, a partir de abril del 2026, la deuda nacional de Estados Unidos ha cruzado los 36 billones de dólares. ¿Esto qué significa? Permítame repetir, 36 billones de dólares. Bueno, ese número crece a un ritmo aproximado de 7.200 millones de dólares cada día. No cada año, no cada mes, cada día. 7.200 millones de dólares. Lo que significa que para cuando termine de leer esta crónica, pues el gobierno norteamericano habrá añadido otros 100 millones. No es broma. 100 millones de dólares a su deuda. Solo mientras estamos aquí sentados, El número que debería resultar más alarmante es este. Los pagos de intereses sobre esa deuda han superado ya el billón de dólares anuales. $1 billón destinado únicamente a dar servicio a la deuda. No para pagarla, no para reducirla, sino simplemente para abonar los intereses. Eso supera ya el presupuesto íntegro de defensa nacional. Para hacernos una idea. Piénselo un momento. Estados Unidos gasta más dinero pagando intereses a sus acreedores que en defender su propio territorio. La Oficina de Presupuestos del Congreso proyecta que para el 2036 esos pagos de intereses se duplicarán hasta alcanzar los 2,1 billones de dólares anuales. Y para el 2048 el servicio de la deuda se convertirá en la partida de gasto más grande de todo el presupuesto federal. Más que la seguridad social, más que el Medicare, más que la defensa. El gobierno de Estados Unidos estará gastando más dinero pagando las facturas del pasado que invirtiendo en el futuro. La mayoría de la gente escucha estas cifras y reacciona con una mezcla de escepticismo y resignación, entre comillas. Bueno, Estados Unidos siempre ha tenido deuda. Muy bien. Siempre se las ha arreglado. Así funciona la economía moderna. Bueno, entendemos esa reacción. Pero permítanme mostrar por qué esta vez la aritmética es fundamentalmente distinta. En 2020, al inicio de la pandemia, los pagos anuales de intereses sobre la deuda nacional ascendían a 345.000 millones de dólares. Hoy, apenas 6 años después,
ese número casi se ha triplicado en 6 años. El balance de la Reserva Federal se expandió de 900.000 millones de dólares en 2027 hasta casi 9 billones en 2022. Aunque lo han reducido parcialmente a unos 6,7 millones, eso sigue siendo 7 veces más grande que antes de la crisis financiera del 2008. Y cada dólar reflejado en ese balance representa dinero que fue creado de la nada. No ganado, no recaudado en impuestos, no ahorrado, simplemente creado. Eso es, en esencia, lo que significa imprimir dinero. Cuando se crea dinero de la nada, no se crea riqueza. Se diluye el poder adquisitivo de cada dólar ya existente, repartiendo la misma capacidad de compra entre más unidad monetaria. Por eso la factura del supermercado es más alta. Por eso el alquiler sube. Por eso todo cuesta más. No porque la economía esté en auge, sino porque cada dólar que usted posee vale menos que hace 5 años. Bueno, este es el error más antiguo del libro, ¿de acuerdo? Roma y la degradación del decenario. Bueno, aquí es donde la historia se vuelve absolutamente crucial, porque lo que en Estados Unidos está haciendo ahora mismo no es nuevo, no es sin precedentes, no es política monetaria innovadora, es el error más antiguo del libro, y cada civilización que lo ha cometido ha pagado el mismo precio. Volvamos a Roma. En su apogeo, el Imperio Romano controlaba la mayor parte del mundo conocido. Bien, contaba con el ejército más poderoso, la infraestructura más avanzada y la economía más sofisticada de su tiempo. ¿Les suena familiar? Roma financió su expansión, su ejército y sus obras públicas con una moneda de plata llamada el denario. Durante siglos, esa moneda mantuvo su valor porque contenía plata real, aproximadamente un 94% de plata pura. Pero entonces llegó el momento en que el imperio se volvió demasiado grande. Las guerras se volvieron demasiado costosas. El público exigía más servicios y el tesoro comenzó a quedarse sin dinero. ¿Qué es lo que hizo Roma? Pues exactamente lo mismo que hace el imperio en esta situación. Es decir, comenzó a devaluar su moneda, reduciendo progresivamente el contenido de plata del denario, de un 94%, luego un 90%, luego un 80%, un 50% y finalmente un 5%. Es decir, que no valía nada. Para el siglo III después de Cristo, las monedas romanas eran esencialmente discos de bronce sin valor con un fino baño de plata. Las consecuencias fueron devastadoras. Los precios en todo el imperio aumentaron más o menos 70 veces. Los agricultores dejaron de aceptar la moneda romana a cambio de alimentos. Las redes comerciales se desintegraron. El Estado intentó imponer controles de precios mediante el famoso Edicto de Precios Máximos del emperador Diocleciano, que limitaba el costo de más de 1000 bienes y servicios. Bueno, fracasó completamente. Como siempre fracasan ese tipo de medidas. No se puede arreglar un problema monetario diciéndole a la gente cuánto deberían costar las cosas. El mercado, pues no se preocupa por los edictos, se preocupa por el valor de las cosas. Y Roma, que durante siglos había sido la fuerza dominante del mundo conocido, se desintegró gradualmente. No por invasión militar, sino por colapso económico interno. La misma moneda que había construido el imperio se convirtió en el instrumento de su destrucción. Otro ejemplo, la República de Weimar. Cuando un billete de 1 millón no alcanzaba ni para el pan. Avancemos rápidamente, ¿no?, a la Alemania de los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania debía enormes reparaciones de guerra que resultaban imposibles de asumir. La economía estaba devastada, la capacidad industrial gravemente dañada. Entonces, el gobierno alemán hizo lo que parecía la solución más lógica: imprimir más dinero. No una cantidad
modesta de dinero. Cantidades astronómicas. A comienzos de 1923, un dólar norteamericano equivalía a unos 18.000 marcos alemanes. Para noviembre de ese mismo año, un dólar valía 4,2 billones de marcos. Una hogaza de pan, para hacernos una idea, en diciembre de 1922 costaba 160 marcos. En diciembre de 1923 costaba 200.000 millones de marcos. Los trabajadores recibían su salario 2 veces al día porque, si esperaban hasta el final de la jornada, el dinero cobrado por la mañana ya no valía absolutamente nada por la tarde. La gente transportaba billetes en carretillas y mochilas para comprar los artículos más básicos. La clase media fue completamente aniquilada. Sus ahorros, pensiones, sus seguros de vida, todo, denominado en marcos. Todo se volvió inútil de la noche a la mañana. Y esto está pasando. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no comprende sobre Weimar. La impresión no comenzó como una política radical, comenzó como una medida de emergencia temporal. Y está pasando. Comenzó como una medida, en fin, pero igual que los estímulos de la pandemia. Es decir, el mismo escenario. Igual que cada programa de gasto de emergencia que poco a poco termina siendo permanente. El patrón es siempre el mismo. Comienza con una crisis genuina. Continúa porque detenerse resulta demasiado doloroso políticamente. Y termina en catástrofe porque, una vez que se empieza a imprimir, no se puede parar sin provocar una recesión inmediata. La economía se vuelve adicta al dinero nuevo. Los negocios dependen de contratos gubernamentales financiados con dinero impreso. Los bancos dependen de tasas de interés artificialmente bajas. Los consumidores dependen de pagos de estímulos y subsidios. Y entonces la impresión continúa. No porque alguien piense que es una buena idea a largo plazo, sino porque el dolor a corto plazo de detenerse siempre parece peor que las consecuencias a largo plazo de seguir adelante. Hasta que ya no se puede más. Hasta que el mercado pierde la fe. Aquí es la pregunta, ¿cuándo va a pasar? Y cuando esa fe se rompe todo de golpe. ¿De acuerdo? ¿Dónde está Estados Unidos en este patrón? Bien, recuerden, Roma, República de Weimar. Bueno, el gobierno de Estados Unidos gasta actualmente alrededor de 6 billones de dólares al año en recaudar aproximadamente 5,2 billones en ingresos. Lo que significa que cada año el gobierno gasta entre 800.000 millones y 1 billón de dólares más de lo que ingresa. ¿Cómo cubre esa brecha? Bueno, tomando prestado, vendiendo bonos del Tesoro, añadiendo más deuda, y la Reserva Federal, cuando resulta necesario, interviene y compra esos bonos con dinero que crea de la nada. Y atentos, que estamos ante la antesala de Powell y venimos del conflicto de Irán. Ese es el ciclo, gastar más de lo que se gana. Pedir prestado para cubrir la diferencia, imprimir dinero para mantener asequible el endeudamiento y esperar que el crecimiento económico eventualmente cierre la brecha. Pero la realidad matemática es otra. El crecimiento no está cerrando la brecha. La brecha se está ensanchando. La Oficina de Presupuestos del Congreso proyecta que el déficit federal alcanzará 1,8 billones de dólares en el 2026. Y se expandirá a 3,1 billones para el 2036. La relación deuda-PIB, que mide cuán grande es la deuda en relación con toda la economía, está proyectada para superar el 120% en esa misma fecha. Para el contexto, 2 puntos, el promedio histórico se sitúa entre un 40% y un 50%. Bueno, el reloj de la seguridad social. A los 6 años, atentos. Que las pensiones no son viables.
Hay otro contador en marcha regresiva, al que la mayoría de los norteamericanos no están prestando atención y la que se merece. La seguridad social, el programa del que dependen 70 millones de norteamericanos para sus ingresos de jubilación. Tiene sus días contados bajo la estructura actual financiera. La Oficina de Presupuestos, pues vamos a imaginar en España. La Oficina de Presupuestos del Congreso proyecta que el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social se agotará en torno al 2032 y en España no tenemos hucha de las pensiones. Eso es aproximadamente 6 años desde ahora. Cuando eso ocurra, los beneficios se recortarán automáticamente en torno a un 28% conforme a la ley vigente. Para un jubilado típico que recibe $2.000 mensuales, eso significa perder unos $560 cada mes. Vamos, un drama. No es un escenario teórico. Es lo que dicta la ley actual si el Congreso no actúa. La razón es estructural e implacable. Y en China, lo mismo. En 1960 había más de 5 trabajadores cotizando el sistema de seguridad social por cada beneficiario. Hoy esa proporción ha caído a menos de 3 a 1 y continúa descendiendo hasta los 2,5 a 1. Sencillamente no hay suficientes trabajadores aportando para sostener el volumen de prestaciones que se pagan. Y punto. Ante eso, el gobierno tiene 3 opciones. Recortar beneficios, lo que equivale al suicidio político. Es decir, los burócratas no te votan. Subir los impuestos, otro drama. Los tontócratas tampoco te votan. Lo que ralentiza la economía. O imprimir más dinero para que podamos cubrir el déficit. Y es lo que se está haciendo. Históricamente, los gobiernos siempre eligen la tercera opción. Siempre. Porque imprimir dinero es la única alternativa que no exige pedirle a los votantes un sacrificio visible e inmediato. Es decir, con emoal y lo que menos duela. El costo queda oculto. Aparece más tarde, maquillaje contable, disfrazado de inflación. Atentos. Esta es la palabra. De $1 más débil. Y lo está. De precios más altos en el supermercado. Y no olvidamos que estamos ante la moneda estándar del mundo. En la gasolina, en las farmacias, en los supermercados, bueno, pues los precios son cada vez más altos. Creo que constatan ustedes, ¿no? Estás pagando el impuesto. Esto es la inflación, pero nadie lo llama impuesto. Lo llaman costos crecientes. Lo llaman condiciones de mercado. Lo llaman inflación transitoria. Pero es un impuesto, el más regresivo que existe, es decir, socialismo. El Estado es Dios. Es el impuesto más regresivo que existe porque golpea con más dureza a quienes menos tienen. La inflación. Si posees activos, acciones, bienes raíces, oro, la inflación en cierta medida te beneficia porque el valor nominal de tus activos sube con los precios. A perro flaco, todos son pulgas. Pero si vives al día, si tu riqueza consiste en efectivo y cuenta de ahorro, la mayoría de vosotros, la inflación te va destruyendo. En el 2030 no tendrás nada y serás más feliz que nunca. No tendrás nada, es decir, tu vida. Toma tu poder adquisitivo y lo transfiere hacia quienes ya poseen activos tangibles. Un atraco a mano armada. Es un mecanismo de transferencia de riqueza disfrazado de política monetaria. Esto es la inflación. Y quienes más lo padecen son precisamente quienes menos pueden permitírselo. Lo peor no son nuestras miserias, son los miserables que sobreviven gracias a nuestras miserias. Es el impuesto más regresivo, como digo, ¿no? Es aquí donde quiero abordar algo que la mayoría de los economistas de Washington no dicen en voz alta, ¿no? La Reserva Federal está atrapada. La Reserva Federal está atrapada. Esto no te lo dirán. No te lo dirá el Wall Street Journal, Bloomberg, no te lo dirá nadie. Pero está atrapada. Y os voy a explicar por qué. La Fed tiene un doble mandato otorgado por el Congreso. Mantener precios estables y lograr el máximo de empleo.
Pero esos dos objetivos ahora están en conflicto directo. ¿Por qué? Para controlar la inflación, la Fed necesita mantener la tasa de interés elevada. Pero las tasas de interés elevadas encarecen el servicio de la deuda pública. Cada punto porcentual de aumento en las tasas añade cientos de miles de millones a los pagos anuales de intereses. La tasa de interés promedio sobre la deuda nacional era del 1,5% hace apenas 5 años. Hoy es del 3,4%. Si cruzamos el 4, se masca la tragedia. Ese cambio, aparentemente modesto, ha añadido cientos de miles de millones en costos anuales. Y las tasas suben de un 5% a un 6%, que es históricamente lo normal. Los pagos de intereses consumirán una porción tan enorme del presupuesto federal que no quedaría prácticamente nada para ningún otro fin. Llámese armas, seguridad social o lo que queramos. La FED enfrenta entonces una elección imposible. Mantener las tasas altas y ahogar financieramente al gobierno. Y es por este motivo que Trump reclama que las bajen. O bajarlas y desatar de nuevo más inflación. Por lo tanto, los más pobres pagan. Bueno, no hay una buena opción. Solo hay una elección sobre qué tipo de dolor llega primero. Esta es la trampa clásica en la que caen todos los imperios que alcanzan ese punto. Y punto. De Roma, pues a la República de Weimar. Y la realidad es que, por más inteligentes que sean los banqueros centrales y por más sofisticados que resulten sus modelos, cuando la aritmética se vuelve insostenible, la política no puede rescatarla indefinidamente. Las fortalezas de Norteamérica y sus límites, por lo tanto. Quiero ser muy claro en este punto. Estados Unidos no es ni por asomo la Alemania de Weimar. No es el Imperio Romano. Cuenta con ventajas enormes, vamos a ser honestos, que aquellas civilizaciones, ¿no? Estados Unidos posee la moneda de reserva mundial, importante. Tiene la economía más productiva del planeta. Cuenta con vastos recursos naturales. Una capacidad agrícola sin igual. Un potencial enorme de independencia energética. Por tanto, economías integrales y equilibradas. Y una cultura de innovación que ninguna otra nación puede igualar. Estas son fortalezas reales, no imaginarias. Pero aquí está lo que la historia nos enseña con insistencia. Las fortalezas no te protegen de la aritmética. Los números son los que son. Roma tenía el ejército más poderoso del mundo. Y aún así colapsó cuando su moneda perdió valor e inundamos el imperio de patricios. ¿Correcto? No hay pan para tanto chorizo. Roma tenía el ejército más poderoso, como digo. Otro ejemplo. Gran Bretaña tenía la moneda de reserva mundial antes que América. Las islas. La libra esterlina fue el estándar global durante más de un siglo. Y luego dejó de serlo. El estatus de moneda de reserva no es permanente. Se gana a través de la disciplina fiscal. Y se pierde a través de la imprudencia fiscal. Y es lo que se aprecia. En ese momento Estados Unidos está probando, ¿no?, los límites de lo que el mundo estará dispuesto a tolerar. Las naciones extranjeras poseen actualmente alrededor de un tercio de toda la deuda del gobierno norteamericano. Japón, China, Reino Unido se encuentran entre los mayores tenedores. Cada año una proporción creciente de los ingresos norteamericanos fluye al exterior en forma de pago de intereses a esos acreedores foráneos. Riqueza americana saliendo del país para pagar gastos del pasado. Si esos acreedores llegaran a concluir que la deuda norteamericana ya no es una inversión segura, y esto está pasando, si comenzaran a vender en lugar de comprar, y esto está pasando, las tasas de interés se dispararían, el dólar se debilitaría y toda la arquitectura financiera que América ha construido durante los últimos 80 años quedaría bajo una presión severa, por mucho ejército y por mucha innovación. No es una predicción de ciencia ficción, es una realidad matemática que existe como riesgo latente cada día. Bueno, lo que los titulares no te van a decir.
Los funcionarios señalarán las cifras de crecimiento del PIB, los datos de empleo y los máximos históricos del mercado de valores como prueba de que todo va bien. Pero esos números no revelan la imagen completa. El hogar norteamericano promedio carga hoy con una participación implícita en la deuda nacional de aproximadamente 289.000 millones de dólares. Bueno, ese no es el dinero que ellos pidieron prestado. Es el dinero que el gobierno tomó prestado en su nombre, sin su consentimiento explícito, para financiar programas que muchos de ellos nunca han utilizado. Y esa cifra crece y crece y crece cada día. Los funcionarios que administran el sistema saben perfectamente que el camino actual no es sostenible. Lo están diciendo. Solo lo dicen en un lenguaje cuidadosamente diseñado para no provocar pánico. Entre comillas. Ajustes estructurales a largo plazo, retos de sostenibilidad fiscal, necesidad de reformas en los programas de gasto obligatorio. Traducimos, el sistema no es sostenible. El mundo en el que muchos crecimos, el mundo del crédito barato, los precios estables y un dólar que mantenía su poder adquisitivo, está siendo erosionado por las mismas políticas que se diseñaron para sostenerlo. Bueno, el destino parece inevitable y la única salida real. ¿Dónde terminará todo esto? Bueno, pues muy sencillo. La historia nos da la respuesta. Aunque no queramos escucharla, cada nación que ha recorrido este camino, cada imperio que ha intentado escapar de sus problemas fiscales mediante la impresión de moneda, ha llegado al mismo destino. No de la noche a la mañana, no mediante un colapso dramático y repentino. No pasamos de un capítulo a otro, sino gradualmente, y luego de golpe. La moneda se debilita, los precios suben, y está pasando. La clase media es exprimida hasta casi desaparecer, y está pasando. La confianza en las instituciones se erosiona, y despiertan. A veces a través de la hiperinflación, a veces mediante la reestructuración de la deuda, a veces con una moneda completamente nueva, pero siempre se reinicia. Porque la aritmética no se negocia. La aritmética no se preocupa por la política, la ideología ni las buenas intenciones. Si gastas más de lo que ganas, punto. Si pides prestado más de lo que puedes devolver, y coma. Si imprimes moneda para cubrir la diferencia, al final siempre es el mismo resultado. La única pregunta es ¿cuánto tiempo tardará en llegar? Ninguno de los números presentados en este análisis está en disputa. Provienen de la propia Oficina de Presupuestos del Congreso, el Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal. Las personas que administran el sistema están diciendo que el sistema no es sostenible. Solo lo dicen en un lenguaje diseñado para no alarmarnos. De hecho, hoy, pues estáis cobrando nada. La verdad incómoda es que no existe ninguna solución política capaz de resolver un problema matemático. Los problemas matemáticos solo tienen soluciones matemáticas. Gastar menos, recaudar más, reducir deuda, restaurar la disciplina fiscal. Disciplina fiscal. 2 y 2 tienen que sumar 4. Cada una de esas soluciones exige un sacrificio real que los votantes no quieren asumir y que los políticos no están dispuestos a pedir. El círculo vicioso entre el masoquista y el sadomasoquista. De hecho, todos cómplices y culpables. En silencio, mirando para otro lado, con ese enorme elefante rosa sentado en nuestro salón. Lo pagarán vuestros hijos. Así que, en cambio, se elige la opción invisible. La impresión continua, ¿no? La deuda crece y el costo se transfiere silenciosamente a quienes menos pueden permitírselo. Bueno, a modo de conclusión, la pregunta es la pregunta importa. Las naciones y los individuos que entiendan esto ahora, tengo un ojo pegado aquí al chat, estoy atento a vuestros comentarios, como el hombre orquesta.
Bueno, las naciones y los individuos que entiendan esto ahora, que se preparen para ello ahora, que tomen decisiones basadas en lo que dice la aritmética, en lugar de lo que prometen los políticos. Serán quienes naveguen lo que viene desde una posición de fortaleza y no de desesperación como nosotros. La pregunta no es si ese patrón se aplica a América sí o no. La pregunta es si América tendrá el coraje político para romperlo antes de que la aritmética la rompa ella, como se rompe Roma o como se rompe la República de Weimar. La pregunta, por lo tanto, oigan, tiene una respuesta. La historia no miente. Los números no mienten. Y el patrón que se ha repetido en cada civilización que ha recorrido este camino, no hace este camino el de imprimir más moneda. No hace excepciones basadas en excepcionalismos. Bueno, el poderío militar o la influencia cultural, no. Solo hace excepciones basadas en la disciplina fiscal. Y ahora mismo, esa disciplina está completamente ausente del debate político. Así que la pregunta real que debemos hacernos no es si la economía de hoy es fuerte o débil. La pregunta es si América puede aprender de la historia lo que ningún otro imperio ha logrado aprender en el momento en que más importa. Y si la respuesta es no, lo que viene después no es ningún misterio. Ya ha ocurrido antes y siempre termina de la misma manera. Pues con vuestro permiso, simplemente agradeceros pues la paciencia, la atención y la interacción. Saludar a Dai73, Fernando Mercado, Giorgi, Luca Pivetoshi, Julián Rodríguez, Pravda, Electo. Bueno, pues estamos ante la crónica de hoy. Hoy hemos partido. Primera hora, pues hemos hecho un balance panorámico, ¿no? Nos hemos puesto el gorrito de papel de plata, primera hora, primera intervención, y ahora pues hemos pasado a compartir con vosotros lo que sería la crónica del día, que hemos titulado y que tenéis disponible, además, en nuestro perfil en Patreon, El oscuro destino de las naciones que imprimen demasiado dinero. Y es donde estamos. Oscuro, casi negro. Así que por mi parte recordaros que podéis participar en el movimiento con vuestra inscripción en nuestro perfil en Patreon, o tenemos abierta una cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Os pongo un lazo y os deseo un muy buen fin de semana. Breve pero intenso. Hacemos copia de seguridad por si habéis llegado tarde y queréis. Disponible, pues nada, en 30 minutos en nuestro canal en YouTube, @cultooficial, y aquí mismo en TikTok. Toda la luz del mundo.